Seguimos hablando. La pregunta que hicimos fue, ¿cuándo empieza en la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Recuerdas? Había 5 panes y habían 2 peces. ¿Cuándo empieza el milagro de la multiplicación? El milagro no empezó cuando Jesús levantó y dio gracias a Dios. El milagro empieza cuando los discípulos empiezan a repartir los panes y los peces. Ahí viene el milagro. ¿Cuándo ocurre el milagro de la semilla? No es cuando lo tienes de las manos, es cuando lo siembras. Ahí ocurre el milagro, viene el crecimiento. ¿Cuándo ocurre que las cosas sucedan? No es cuando tú lo quieres, es cuando empiezas a orar. ¿Te has dado cuenta que la fe es acción? La fe es una acción. Yo tengo fe, voy a actuar. Pedro no hubiese caminado, no hubiese visto el poder de Dios y lo sobrenatural hasta no colocar un pie en el agua y darse cuenta que podía caminar. Tuvo que tomar la primera acción. Por eso fe sin obras es muerta. La fe viene acompañada de obras, de acciones, el resultado de tu fe. Este es un tiempo para que puedas hablar de Jesús a muchas personas, puedas compartir de ellos. Estuvimos hablando de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, el poder impresionante de la palabra de Dios. Cómo Dios usa su palabra para transformar, para crear, para establecer. Es el poder de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra, y sucedió. Dijo Dios, produzcanse hierbas, árboles en el campo. Dijo Dios, produzcanse peces, animales según su especie. Y todo lo que dijo Dios fue hecho. El poder de Dios está en su palabra. Por eso siempre enseñamos, el principio es amar a Dios. Si amas a Dios, amarás su palabra. El principio no es amar la palabra de Dios. El principio es amar a Dios para que ames su palabra. Porque la letra sin amor al que escribió esa letra o al que inspiró esta letra es solo letra. Y puede ser letra muerta para ti. Por eso Pablo decía, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Puedes estar lleno de letras, puedes estar lleno de información. Pero mientras no hayas iniciado tu relación con Dios, amando a Dios, desarrollando esa relación de intimidad en donde tu amor va creciendo, no puede ser el mismo. Es muy difícil que alguien pueda decirte ama la palabra. Es muy difícil que tú ames la palabra. Es muy difícil que la obedezcas. No se obedece la palabra, se obedece al que escribió la palabra, al que inspiró la palabra. Cuando yo doy una orden a mis hijos, ellos no están obedeciendo a la palabra, porque la palabra puede ser dura, la orden puede ser dura. Ellos me aman a mí, y porque me aman a mí, entonces la consecuencia es obedecer la palabra. Una palabra en sí misma puede ser dañina, puede golpearte, puede lastimar, pero cuando tú ves de dónde procede esa palabra, puedes ver la intención y la calidad y cualidades de esa palabra. Cuando tú conoces a Dios, llamas a Dios, puedes ver cuál es la calidad, las cualidades de Dios y por ende su palabra. Este es el principio. Cuando enseñamos a nuestros hijos, queremos enseñar a que obedezcan nuestras órdenes, nuestra palabra. Tomamos más tiempo en enseñar la obediencia a nuestras órdenes, a nuestra palabra, y tomamos casi nada de tiempo para que ellos desarrollen una relación de amor con nosotros como padres. Pasa más tiempo desarrollando una relación de amor con tus hijos y menos tiempo en darles instrucciones, órdenes para que te obedezcan. Porque si ellos te aman, la consecuencia será la obediencia. No hay magia en esto, son principios que se establecen en el corazón de Dios y que están reveladas en su palabra. Deuteronomio 8:18, mas acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate, no te olvides, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como este día. Siempre es sorprendente cuando dice acuérdate. ¿Por qué te olvidarías? ¿Por qué te olvidarías de Dios? Hay muchas razones. Hay muchas variables por las cuales podríamos olvidarnos de Dios. Nuestros hijos, el trabajo, los estudios, las deudas, la construcción, las ocupaciones, las reuniones sociales, cualquier otra actividad que pueda entretener tu vida y pueda desconectarte de Dios.
porque es mucho más fácil conectarnos con algo visible, algo natural, algo que puedes tocar y puedes oler, algo que puedes mirar, que usar la fe para conectarte con un Dios invisible. Esto es más complicado, ¿verdad? Es mucho más complicado. Puedes pasarte 2 horas viendo una película, pero ¿cuán complicado sería 2 horas pasarte hablando con Dios? Es complicadísimo. Nos es más fácil por nuestra naturaleza pasar más tiempo en una vida natural y menos tiempo en una vida espiritual. Pero de esto se trata, construir la vida espiritual. Por eso en la Biblia dice, acuérdate, de rato en rato, de vez en vez, acuérdate. Y estuvimos estudiando, Él te da el poder para hacer las riquezas. Hablamos que el poder de la prosperidad está en la palabra de Dios. Él mismo lo dijo. Josué 1:8 lo hemos visto y ahora estamos hablando de que Él nos da el poder para confirmar un pacto. Antes de ver todo esto, primero viene la fidelidad al pacto, al compromiso, a lo que se estableció. Esto es lo que vamos a hacer y en consecuencia estos son los beneficios. Este es el resultado de lo que verás por el acuerdo que tenemos, por las promesas que hemos determinado. En un hombre y una mujer el acuerdo es: voy a amarte, voy a serte fiel. Ambos se declaran fidelidad, amor, lealtad, y bajo ese principio de pacto se desarrolla toda la relación de beneficios, se desarrolla toda la convivencia. Esto es lo que Dios decía. El pacto, acuérdate de Dios, revisa tu pacto. ¿Cuál es el pacto que hiciste con Dios? El pacto que hizo contigo. Y no me refiero a lo que tú pactas con Dios, por favor. No se trata de que tú le digas a Dios lo que tú quieres y Él tiene que obedecerte. Jesús estableció un nuevo pacto. El pacto de creer en Él. Creer en Él. Este era el pacto. Para que el que cree en mí no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Eso es gracia. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Solo creer. Es una elección de fe que tienes que dar. No tienes que sacrificarte, caminar de rodillas, subir un cerro, viajar por el mundo. Solo tienes que creer y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Humillarte delante de Él, pedirle perdón, aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador. Cuando esta convicción está en tu vida, sucede algo sobrenatural y maravilloso. Él te hace su hijo. ¿Y cómo Dios nos hace sus hijos? Porque cambia nuestra naturaleza. Al cambiar la naturaleza, pone el espíritu de su Hijo. Por eso somos hijos de Dios. No porque hicimos una oración, no porque declaramos algo, sino porque Él puso su espíritu, el espíritu de su Hijo en nosotros. Por eso decimos, Abba Padre, Papito. Porque ahora somos sus hijos. Nos cambió la naturaleza. Y luego dice, Él te da el poder. Estuvimos hablando de esa palabra poder. Hoy día quiero hablarles rápidamente de esto porque lo hemos visto. Hablamos de 3 cosas: vigor, capacidad y una que me había olvidado y estaba escondidito por allí, pero hoy te lo digo, es habilidad. Lo dijimos al principio, pero por ahí se escondió. La palabra poder significa vigor, capacidad, habilidad. Añádelo ahí abajito. Son 3 puntos muy importantes: vigor, capacidad y habilidad. Dice que Él me da el poder. Él me da el vigor, la capacidad y la habilidad. El vigor es el ánimo correcto para hacer las cosas. Ese es el vigor, en pocas palabras. La capacidad es mayor espacio para contener las bendiciones y la prosperidad que Dios me da. Mayores espacios. ¿Recuerdas? Estuvimos hablando. Dios le dijo a Pedro, a los pescadores, cuando se reunió con él al principio: Señor, no hemos pescado, pero en tu palabra vamos a pescar en el lado en que tú nos dices. Y ellos empiezan a pescar y las redes se les rompían. Estaba el milagro, estaba la prosperidad, pero no tenían la capacidad para sostener. La Biblia dice que Dios nos da ese poder, esa capacidad para sostener, aún en Dios. Aún en Dios. Necesitamos esa capacidad para sostener todo lo que Dios nos da.
¿Cuántas cosas buenas tú puedes recordar que has perdido en tu vida? ¿Cuántas cosas buenas? Buenas en el sentido de que no te hacían daño, no eran oscuras, no eran negras, sino era para invertir en tu vida, era para maximizar lo que tú eres, era para desarrollar tu vida en familia o tu vida en negocios. Y muchos de nosotros hemos perdido esas oportunidades. Nos faltó la capacidad. Nos faltó la capacidad. Y recuerda, tiempo y oportunidad le suceden a todos. Eso está en Eclesiastés. Jamás podrás decir que nunca tuviste el tiempo y la oportunidad respecto a algo en tu vida. A todos nos llega el mismo tiempo y la oportunidad, pero no todos estamos preparados para las oportunidades en el tiempo en las que llegan. No todos estamos preparados y los vemos pasar. Y se van. Y se van. Mi esposa me compartió hace unos días que hay unos empresarios en la zona del norte que en las lluvias y en estas lluvias torrenciales que se están dando allí y en estos desbordes, ellos han visto una oportunidad impresionante del agua. Muchos de ellos han construido reservorios como diques, represas donde contienen el agua potable para luego usarlos en regadíos. Mira la oportunidad que ellos tuvieron. Probablemente ya habían preparado un espacio para contener todo ese líquido. Pero ¿cuántos pensaron de esta manera? ¿Cuántos vieron la posibilidad de que en vez de verlo como una destrucción, como un daño, podía ser una respuesta y una alternativa? Pero en el momento en que llegan las cosas, tú no puedes planificar. Por eso es que yo siempre he enseñado y les hemos enseñado, las respuestas de Dios llegan antes de las situaciones. Todas las respuestas de Dios llegan antes de los problemas. Los consejos te sirven antes del problema. Claro, si tú en medio del problema tienes una idea maravillosa, todos te dirían, oye, pero ya tenemos el problema, hay que salir del problema. Pero no puedes vivir saliendo de problemas. Eso es inaudito. ¿Quién puede sostener su vida saliendo todos los días de sus propios problemas? Preguntas, ¿cómo estás? En problemas. Al día siguiente, ¿cómo estás? Saliendo de mis problemas. Al mes siguiente, ¿cómo te encuentras? Sigo saliendo de mis problemas. ¿Realmente eso es una vida? ¿Llegaste a esta tierra para vivir en problemas? Y no vas a decirme que los problemas se te pegan, pues. La vida es una constante de retos y de barreras que tenemos que aprender a brincar, a sortear. Pero esto ahora en Cristo se hace con su poder. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo que nos falta es la capacidad. Pero Él dice, yo te voy a dar el vigor y yo te voy a dar la capacidad. Eso es poder. Vigor es poder. Capacidad es poder de Dios. Necesitamos esto. Yo necesito más capacidad para sostener y para usar y para guardar todas las bendiciones y toda la prosperidad que Dios puede estar entregando a mi vida, porque al final es para las generaciones, es para aquellos que conocerán de Jesús, es para aquellos que están a mi alrededor y a quienes llegaré. Necesito más capacidad. Probablemente uno diga, y muchos de nosotros estén pensando, bueno, con lo que tengo es más que suficiente. Yo me quedo en mi parcela de 3x3 y ahí voy a vivir para toda la vida. No quiero más, no deseo más, no soy ambicioso, no quiero tener más cosas. Esa mentalidad ni siquiera es de gente humilde, esa es una mentalidad egoísta y mezquina, por una simple razón. Construye su propio reino. Tiene 3x3, un área de 3x3, un área 9 metros cuadrados para su vida y él está feliz. Sí, pero ese es tu reino. ¿Cómo puedes creer que Dios te trae a esta tierra para que solo construyas tu reino? Nosotros construimos para la vida de otros. Lo que Dios nos entrega ni siquiera es para nosotros, porque no podrías disfrutar en toda tu vida toda la provisión que Dios te entrega. Es imposible, no puedes. Puedes imaginarte que cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos habían dicho, nos vamos a quedar con estos panes y los peces. Sí, pero eran 12 discípulos. Y los panes y los peces que produjo ese milagro alcanzaron y sobraron para más de 5,000 personas. Puedes imaginarte haber tratado de guardarlo, no te servía, no te es útil. Todas las bendiciones de Dios y la prosperidad de Dios no terminan en tu vida, se extienden hacia los demás. Y cuando tú sigues dando,
tu capacidad sigue llenándose por el poder de Dios. Pero cuando retienes y te quedas y construyes tu propio reino, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cómo le podrías decir a Dios, Señor, dame porque esto es lo único que necesito? Si Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. La pobreza no habla de Dios. La escasez no habla de Dios. El que construyes tu propio reino no habla de Dios. Por eso es que Jesús enseñó desde el principio siempre a transmitir su mensaje, a hablar que era el único Dios verdadero, a enseñar a los profetas hablaban de Dios, los jueces hablaban de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús y da la gran comisión, y por todo el mundo. ¿Cómo podrías cumplir este evangelio y este mandato de Dios si lo que Dios quisiera solo se trata de ti? Si lo que Dios quiere hacer solo se trata de ti. No se trata de ti. Se trata de los demás, se trata de tus generaciones, se trata del mundo. Lo que Dios da y te amplía la capacidad es para que sostengas y lo entregues a los demás. Este es el principio de Dios, es la manera como Dios nos da. Por eso, la forma mezquina y egoísta de decir lo que tengo es suficiente no está bien. Si Dios nos da el poder para tener vigor y mayor capacidad, ¿cuál es el sentido de tener más capacidad? ¿Recuerdas la parábola que Jesús enseñó? Había un hombre que había tenido mucha producción, sus chacras habían producido mucho, y él dijo, voy a derribar los graneros que tengo, voy a construir otros para llenar mis granos y mis cosechas, y diré, bueno, ya tienes para tu vida, ya tienes para tu vejez, puedes estar tranquilo, pensando solo para él mismo. Y en la historia viene la palabra y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Jamás pensó que iba a ser para otros, siempre pensó que iba a ser para él mismo. ¿Cómo podríamos pensar que tener cientos y cientos de graneros llenos de toneladas de granos solo serán para ti? ¿Cuántos gramos o kilos puedes comer de frutos al día? Es imposible. Es imposible. En la multiplicación, cuando Dios hizo milagros en el desierto para el pueblo de Israel, iba a descender maná y luego iba a descender carne del cielo. Dios les iba a dar. Pero la orden expresa de Dios es, ten lo que necesites. No guardes para ti mismo. No guardes para ti. Solo ten y usa lo que vas a necesitar. Va a haber mucha abundancia. Entonces muchos, como vieron la abundancia, pero ya estaba la dirección de Dios, ya estaba el diseño. No les va a faltar. Siempre habrá abundancia. Tómalo del día. No guardes para el día siguiente. Yo te voy a dar todos los días. Guarda para tu día. No faltó alguno que dijo, tengo tanto que mejor guardo para mí. Guardo para mí porque si tengo hambre y no viene más, duda, la incredulidad, voy a guardar para mí, voy a guardar carne, voy a guardar el maná, el pan, y así voy a tener para mí durante semanas y meses, aunque los demás no tengan. Pero el diseño de Dios era, usa lo que necesites, tendrás mucho en abundancia, pero no lo guardes. ¿Y qué sucedió? Dice que estas personas que guardaron la carne o el maná, al día siguiente vieron que lo que habían guardado estaba podrido. No les servía para nada. Ese es el punto. Cuando la Biblia habla de mayor capacidad, estamos hablando del poder, el vigor y la capacidad, mayor espacio para contener las bendiciones y la prosperidad de Dios. No es para ti, no es para nosotros. ¿Qué harías con 20 carros? ¿Qué harías con 50 edificios? ¿Seguir construyendo tu propio imperio, tu propio reino? Jamás te va a faltar, jamás nos va a faltar. Dios nos da en abundancia, pero no puedes consumir esa abundancia. La abundancia de lo que Dios nos da siempre será para otros. Siempre será para construir el reino de Dios. No construimos nuestro propio reino. La gran comisión, lo que Jesús enseñó, ir por todo el mundo, no significa construir tu propia vida, es construir la vida de otros.
Por eso Dios te da recursos ilimitados para construir la vida de otros. Si la Biblia habla de abundancia, ¿por qué en Proverbios dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste? Por una sencilla razón, porque el afán para que tú te hagas rico no es un diseño de Dios. El afán para enriquecernos nosotros mismos para nuestro consumo no es el diseño de Dios. No se contradice la palabra. Esta capacidad que Dios nos da es para extenderlo a otros. La multiplicación de los panes, la gran comisión, los profetas, los jueces, los reyes, todos los que conocían a Dios siempre hablaban de Dios y extendían el reino de Dios. De esto se trata. Y el tercero, que no hablamos mucho respecto de la habilidad. La palabra poder, cuando dice que Dios me da el poder para hacer riquezas, esa palabra poder habla de vigor, capacidad, y el tercero es habilidad. En pocas palabras, Dios me da el vigor, la capacidad y la habilidad para hacer las riquezas. ¿De quién viene? De Dios. ¿Ese diseño cómo funciona? Para mí, no. Tú eres el canal de bendición. Tú eres el canal de bendición cuando tu mentalidad cambia y tu mente se vuelve amplia como la mente de Dios. Empiezas a pensar en el reino de Dios, empiezas a pensar como un hijo de Dios, empiezas a pensar como alguien que tiene un Dios poderoso. Entonces te conviertes en un canal por donde transitan miles y miles de bendiciones para otros. Te conviertes en ese canal. Esto glorifica a Dios. Es imposible que puedas retener todo esto. Es imposible, porque no tendrías vida. No puedes retener lo que Dios te da. Necesitas compartir, necesitas extender, y nunca te va a faltar. Este es el principio: dar y se os dará a medida buena, apretada, reluciente. Es más bienaventurado dar que recibir, porque conforme sigues dando, sigues llenándote. No va a faltar nada. La mentalidad egoísta y mezquina del mundo te dice y te enseña que solo pienses para ti, por ti y en ti mismo. Pero el corazón de Dios dice: no te faltará nada, nunca. Y la abundancia que te doy es para que tú te conviertas en el canal de bendición para otros. ¿Cómo extendemos el reino de Dios sobre la tierra? ¿Cómo lo hacemos? Es a través de nosotros que Dios extiende el reino de Dios. ¿Cómo llegamos a canales de televisión? ¿Cómo llegamos a abrir sedes? ¿Cómo llegamos a estar pensando en predicar en otros lugares? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo se establece el reino de Dios? A través de tu vida. Tú te conviertes en un canal de bendición. Es así como el reino de Dios se extiende. ¿Cómo crees que sucede? Pero la mezquindad de muchos de retener no los hace ricos, los convierte en pobres. Porque la mezquindad de retener solamente habla de pobreza, no habla de fe. No habla de fe. La fe tiene acciones. Y quiero hablar el último. Me tomó un buen tiempo para hacer un resumen, solamente para conectar esas tres palabras. Y Dios te da el poder para... esta palabra poder es vigor, capacidad y habilidad. Dios te da el vigor, la capacidad y la habilidad para hacer las riquezas. Esa palabra habilidad, este término habilidad es muy importante y es el último con el que voy a compartir hoy día. Esta palabra habilidad es muy importante. Estamos hablando que la palabra poder significa vigor, capacidad y habilidad. Esta palabra habilidad es sumamente importante. Significa destreza para ejecutar una acción con maestría. Destreza para ejecutar una acción con maestría. ¡Ah, qué maravilla! Mejorar la técnica. Mejorar la técnica. Lo que haces. Y otro concepto que puedo darte es convertirse en un maestro. Tenemos la vaga idea que ser un maestro es alguien que va a un colegio público y enseña. Y eso es un maestro. No sé por qué, pero cada vez que tú tienes esta palabra, maestro,
vinculas esa palabra maestro a presidentes, a líderes o a personas que dan clases con un cuaderno en la pizarra con una tiza en los colegios públicos. Y esta es la idea de maestro. Cuando hablamos en la Biblia, los ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, siempre asumimos que el maestro es el que debe estar con una pizarrita y debe estar escribiendo con una tiza. Siempre minimizamos esa capacidad por la experiencia, por lo que observamos, por lo que vemos, pero no es así. No es así. Bueno, quiero hablarte de este término, habilidad. Vuelvo a repetirte los conceptos. Dice que Dios me da habilidad. ¿Qué significa esta habilidad en Dios? No te estoy pidiendo que vayas al diccionario de la RAE, porque cada diccionario tiene una aplicación y un significado acorde a los usos y modos y costumbres del entorno de la sociedad. Estamos hablando en función a lo que Dios determina qué es qué. ¿Qué es qué? Para el mundo, un matrimonio es un contrato. Para Dios, un matrimonio es un pacto. Para el mundo, prosperidad es tener dinero. Para Dios, prosperidad es tener aumento en todas las cosas. No te estoy pidiendo que vayas al diccionario. Esa palabra habilidad significa destreza para ejecutar una acción con maestría, mejorar la técnica, convertirse en un maestro. ¿Eso es un poder? Sí. Tener una habilidad, una expertise y una capacidad para ejecutar con maestría, ¿es un poder? Sí. ¿Mejorar la técnica es un poder? Sí. ¿Convertirse en un maestro es un poder? Claro que sí. Te conviertes en aquel que enseña cómo se debe de hacer algo. ¿Eso te da el poder? Sí. Eso te da el poder. Capacidad. Te da un poder impresionante. La Biblia dice que esa palabra poder habla de habilidad. Y esta habilidad es destreza. Quiero que vayas a Salmo. Quiero que veas lo que dice la Biblia. Salmo capítulo 144, versículo 1. Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. En otras palabras, Dios está mejorando mi técnica. Dios está maximizando mis habilidades. Dios está maximizando mi maestría. Me está convirtiendo en un maestro. Tengo una expertise. Estoy elevando mis funciones y mis acciones se están elevando. Estoy siendo un mejor diseñador. Estoy siendo un mejor arquitecto. Estoy siendo una mejor persona en las habilidades que Dios me ha dado. Mi técnica se ha pulido, ha mejorado. Y uno podría decir que esto se adquiere a través de los años. Eso significa que a los 80 años tus habilidades deberían ser maravillosas. Sí, pero tu fuerza ya no, pues a los 80 no tienes la misma fuerza que a los 30 o a los 40. Pero esto viene de Dios. Esta habilidad es un poder que Dios nos da. Mira, esto viene de Dios. Yo no podría decir, sí, yo soy hábil, yo hago tal cosa. Sí, esa es tu habilidad natural. Pero cuando Dios toma esa habilidad natural, la vuelve una habilidad sobrenatural. ¿Por qué digo sobrenatural? Lo natural es tener fuerza. Lo sobrenatural es tumbarse un edificio con las manos. ¿Verdad? ¿Cierto? Lo natural es pescar 20 kilos de peces en una embarcación. Lo sobrenatural es tener tal cantidad de peces, haber pescado tal cantidad de peces que tu embarcación se cae. Eso es lo sobrenatural. Tú tienes una habilidad natural, eso se llama dones. Dones de Dios por ser imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros viene con capacidades y con dones. Dones, habilidades. Pero esa habilidad puesta en las manos de Dios, esa habilidad trabajada por el poder de Dios, se vuelve en una habilidad sobrenatural. Va por encima del estándar de las personas.
sí, va por sobre el estándar de las personas, del común denominador. Te hace sobresaliente. Te hace sobresaliente. Y esta es tu habilidad. No, tu habilidad es del común denominador. Es como tal vez la gran mayoría. Pero este poder de Dios, lo que Dios hace con esa habilidad es maximizar tu habilidad, darte una mejor técnica, mejorarte, hacerte un maestro. Ejecutas las labores, quiero darte eso, me encanta, la destreza, tienes mayor destreza para ejecutar una acción con maestría. Fuiste de un estándar natural a uno sobrenatural. Eres un maestro con una habilidad sobrenatural de parte de Dios para desarrollar actividades que otros no pueden hacer. Eso es un poder, es un gran poder. Quiero que vayas conmigo rápidamente, por favor, a Éxodo capítulo 31, versículo 1. Éxodo capítulo 31, versículo 1. En el pueblo de Israel había muchos orfebres, muchas personas que trabajaban los metales en ese tiempo. Habían habilidades propias de ellos, ¿no? Tubal Caín, que fue uno de los músicos. Estamos hablando de los principios, ¿no? Cuando la tierra empieza a poblarse. Cada uno de ellos tenía habilidades. Unos para trabajar la tierra, otros para cuidar animales, tal vez otros para trabajar embarcaciones, tal vez otros para trabajar madera, construir casas. Cada uno tenía diferente habilidad para trabajar los metales que se encontraban en ese entonces. Y habían personas que trabajaban los metales en una capacidad limitada, en una habilidad limitada, diríamos mejor, en una actividad y una habilidad limitada, como la de Noé. Yo me imagino que Noé tendría alguna idea básica de cómo hacer construcciones con madera, tal vez su casa, un banco, una mesa, habilidades básicas, ¿no? muy primarias. Y ahora Dios le da un diseño para construir una embarcación para salvar personas y para salvar animales, porque iba a venir un diluvio. Era evidente, él no tenía esa habilidad. Él no tenía esa habilidad. Dios tuvo que maximizar sobrenaturalmente esa habilidad para que él desarrolle semejante ingeniería en aquella época. ¿Cómo construyes? Con una ingeniería tan básica y tan primigenia, una embarcación de esas dimensiones que no se pueda partir, solo de madera y calafateada con brea. ¿Cómo lo haces? Tus habilidades tuvieron que ser sobrenaturales. Alguien maximizó esas habilidades por una razón. Exactamente. Les mencionaba que habían personas con diferentes habilidades, pero quiero que leas conmigo ahora Éxodo capítulo 31, y voy terminando en esto. Habló el Señor a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y en creatividad. O en otras versiones dicen arte, creatividad. Me encanta este verso, lo hemos enseñado en algún momento. Sabiduría, inteligencia, ciencia y creatividad. Dios hizo esto. Mira lo que dice, versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esta persona aparentemente, probablemente, sabría trabajar algún tipo de material, como algunos de los oficios que tendrían en el pueblo de Israel, en la tribu de Judá. Posiblemente tendría alguna noción básica, pero ahora sucedía algo sobrenatural. Esa habilidad se iba a maximizar, ya no era natural, era sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios puso de su espíritu. Eso es un poder, es un enorme poder. Es un enorme poder. Imagínate las aplicaciones en cada ámbito y campo de tu vida en la que tú te desarrollas con las habilidades que Dios te ha dado. Quiero seguir leyendo. Y lo he llenado, versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda creatividad, para inventar, para inventar diseños. Inventar algo que no existía en el mundo
probablemente que no estaba en la mente de otro, de pronto aparece en tu mente para ponerlo en práctica, para diseñarlo y ejecutarlo. Tú te sorprenderías con las máquinas que existen para envasar granos, para envasar bebidas, para construir ciertos artefactos que tú usas todos los días que te pasan inadvertidos. Las maquinarias que existen para producir en serie todas estas materiales y objetos que nosotros usamos en nuestro día a día, que de repente ni nos interesan. Alguien tuvo que inventar esa máquina. Mira lo que dice Dios: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Si él solo se dedicaba a un rubro, ¿qué hizo Dios? Su habilidad, la habilidad que él tenía, se multiplicó. En su habilidad, imagínate, tu habilidad te permite hacer dos cosas. Imagínate, la habilidad de un panadero, solamente él puede trabajar. Estamos hablando de algo muy básico. Puede hacer panes y puede hacer, aparte de panes, hace tortas. Y de pronto, en la creatividad, tiene dos rubros. De pronto hace panes, hace tortas, pasteles, galletas, gelatinas, empieza a crear otro tipo de alimentos, usa la soya, empieza a ver la quinoa como producto alternativo de las harinas, empieza a hacer pan de camote, empieza a hacer pan de quinoa. ¿Te puedes imaginar la habilidad que él tenía, que desarrollaba dos rubros? Esa misma habilidad, ahora de manera sobrenatural, puede construir y diseñar e inventar 20 o 50 líneas, rubros, actividades más. ¿Por qué no buscamos el poder y la sabiduría de Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Como pastor, yo he estudiado administración. Como pastor, muchas veces he llegado a personas para darles un poco de consejo en administración. Un poco de economía, algunos principios fundamentales y básicos que se utilizan en la administración, el uso correcto para que pueda generar más. Pero ¿sabes cuál era la respuesta? No, pastor, así estoy bien, ya me acostumbré. No, ¿para qué seguir más? No, ¿por qué más? Esto está bien nada más. Oye, pero ¿puedes usar estas herramientas? No, así estoy bien. Antes se usaba un serrucho para cortar troncos de madera. Claro, podías pasarte tal vez media hora cortando un tronco de árbol. Hoy hay maquinarias que en menos de un minuto te cortaron ese tronco de madera. ¿Tú podrías seguir pensando en cortar un tronco de madera con un serrucho? Cuando existe un invento que puede ayudarte a cortar el tronco de madera en menos de un minuto, ¿eso no es productividad? ¿Eso no es un poder para crear cosas? Esto es lo mismo que Dios hizo con Bezalel, para inventar diseños. ¿Y de dónde le venían esos diseños? Que había dibujitos, iba a la internet. De Dios. Dios llenó su mente de diseños, de ideas que no existían en nadie más, en Él, que nadie los había fabricado, estaban allí. ¿Puedes imaginarte cuando Dios abre tu mente y empieza a vaciar su sabiduría, su conocimiento para volverte un maestro en la habilidad que tienes? Es impresionante. Tú dices, Dios, ¿cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuánto se puede lograr? ¿Cuánta prosperidad puede haber en este lugar, en este país, en esta región, en mi hogar, en lo que hago? ¿Cuántas cosas? Pero siempre está la pobreza. Porque la habilidad sin el poder sobrenatural de Dios solo se limita a hacer lo básico. ¿Pero por qué? Satanás siempre limita tu vida a hacer lo básico,
lo básico. No puedes seguir estudiando, no puedes seguir creciendo, ni en Dios ni en el mundo, porque ya tienes mucha edad, o porque no tienes plata, o porque nadie te dio la oportunidad, o porque no sabes dónde estudiar. No es posible. En este tiempo, siglo XXI, tenemos tantas opciones y oportunidades, y Dios puede darte el poder para maximizar sobrenaturalmente las habilidades que tienes. Pero ¿qué le decimos a Dios? No quiero esto. Quiero mi habilidad y punto. Yo quiero pescar un pececito al día y salir y a venderlo y como para mi pan del día. Pero eso es construir un reino para ti. Dios te llamó no para construir un reino para tu vida. Es para construir el reino de Dios. Llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. La Biblia dice, y entonces será predicado este evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Voy a invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tantas cosas que nos has dado. Perdónanos por darte la espalda, por ser de las personas que buscamos solo lo nuestro, y tú no eres un Dios de lo nuestro, eres un Dios de generaciones. Tú moriste por esta humanidad, tu corazón está por la humanidad, y nos llamaste a extender, Señor, el reino, tu reino en esta tierra, tu reino, no nuestro reino, tu reino en esta tierra. Perdónanos por ser tan mezquinos, egoístas, pensando solo en nosotros. En este tiempo, Señor, te reconocemos como nuestro Dios, nuestro único Señor y Salvador, y reconocemos que el poder sobrenatural viene de ti. Reconocemos que tu poder nos da vigor, Señor, nos da capacidad y nos da habilidad. Reconocemos esto, lo queremos en nosotros. Hay un mundo que seguir tocando, hay un mundo que evangelizar, hay un mundo que necesita conocer tu verdad. Recibimos tu perdón en el nombre de Jesús. Y tomamos, Señor, todo lo que venga de ti. Lo tomamos para seguir extendiendo tu reino a otros lugares. En el nombre de Jesús. Amén.